El origen del cacao que se sembró en Mesoamérica es una varietal que tiene su origen genético en el sur del lago de Maracaibo. Que antes de la llegada de los españoles, entonces sí habían plantaciones de cacao domesticadas por nuestros indígenas. Además no eran menor cosa. Él les dice que estaban alrededor de 100.000 plantas. Eso. Ni los dominicos, ni los encomenderos españoles, ni ningún hacendado sabía cómo cosechar cacao, ni producir cacao, ni hacer nada con esa mata, si no hubiese sido porque había un saber previo. En memoria del cacao suena nuestra tradición. Historia dulce, historia de verdad. En Cacagua todo empieza con el cacao ancestral. Escucha, siente, prueba la emoción. En memoria del cacao suena nuestra tradición. Bueno, Oscar, bienvenido a Memorias del Cacao en su segunda edición. En su segunda edición, ya llegamos 2, y ahora vamos a hablar verdaderamente de las memorias del cacao. Okay. Vamos a hacer memoria hasta muy adentro en la historia del cacao en el territorio venezolano. Sí, nosotros dejamos una afirmación en el podcast pasado, y es que decíamos que todo el territorio venezolano en algún momento tuvo cacao. Eso es lo que las investigaciones que otros investigadores han hecho y que nosotros hemos de alguna forma seguido y convalidado entre ellas, nos hace pensar. Y también un poco de las experiencias que ha tenido este equipo de Cacagua en el recorrido a través de todo el territorio nacional. Hemos descubierto que en algún momento, efectivamente, pareciera que en cada uno de los estados, en algún sitio había una arboleda de cacao, una siembra de cacao, o había cacao criollos, o sea, cacao sembrado por originarios en ese territorio. Sí, ahora, si hay cacao sembrado, es porque hubo una domesticación del fruto. Eso es lo primero que pasó. Entonces, eso quizás es lo que nosotros tenemos en este momento que desentrañar un poco, ¿no? Claro. De manera que podamos ver que el cacao venezolano es un cacao que tiene unas características genéticas muy particulares, que se diferencia del cacao trinitario y del forastero. Y del forastero, y que ese cacao se diseminó por una ruta gracias a la domesticación. Aquí tenemos que decir, bueno, que hay una gran polémica general sobre el tema del origen de la domesticación del cacao. Los dos grandes polos hasta ahora son, por supuesto, el polo mesoamericano en los territorios que corresponden a los aztecas, a los mexicas, a los mayas, la península de Yucatán, que ellos se abrogan la domesticación del cacao y la invención del chocolate. Por el otro lado, en Ecuador, en las zonas del Alto Amazonas, en las zonas de la cuenca amazónica, pegadas a la cordillera andina, en territorios peruanos y ecuatorianos, pero específicamente en ecuatorianos, se han encontrado vestigios de recipientes en las que hay restos de licor de cacao, que es una forma muy primitiva de hacer chocolate después. Pero en estos restos además están fechados. Los investigadores, los arqueólogos ecuatorianos que están llevando a cabo estas investigaciones, los fechan alrededor de hace 5.000 años. Sí, y eso coincide con lo que estuvo ocurriendo en el territorio venezolano aproximadamente unos 5.000, 6.000 años atrás. Exacto. Es decir, estamos en el periodo Holoceno, geológicamente hablando, y es en este periodo en el que los asentamientos humanos que se encontraban en el actual territorio venezolano empezaron a hacer domesticaciones de plantas, a crear sedentarismo producto de la dominación que empezaron a tener de los rubros, de los animales y de todas las cosas que le proveía la naturaleza. Claro, eso es justamente lo que piensan antropólogos, pero específicamente Mario Zanoja Obediente y Iraida Vargas. Ellos fechan alrededor de un periodo entre los 10.000 y los 5.000 años el proceso de asentamiento en el territorio nacional. Hay pruebas en la hundición de Yay, en el estado Lara, muy cerca de las montañas del Tocuyo, donde está Sanare. Cerca de Sanare hay unos vestigios de herramientas de piedra elaboradas por algún grupo humano que vivió al borde de una gran laguna que estaba en lo que hoy es el valle donde existe Barquisimeto, pues. Entonces, en esa zona alta, esas piedras, esos litios en la hundición de Yay, que es un nombre que además que me fascina porque es muy bonito, existen pruebas de vida
en el territorio venezolano de hace 12.000 años. De hace 12.000 años. Y hay más viejas todavía en las rayas que se acaban de conseguir muy recientemente en excavaciones en Falcón, marcas seriadas sobre huesos de animales de la megafauna, de Sí. una serie de familias de los mastodontes que vivían en ese delta, en el antiguo delta del Orinoco. Que eran grupos cazadores. Eran grupos cazadores. Que se movían en ese territorio. Pero eso nos acerca un poco hacia, digamos, el sur del lago de Maracaibo. Sí, estoy tratando de empujarlo todo para allá, porque, claro, o sea, ¿por qué este ejercicio de empujarlo todo hacia tan atrás en el tiempo? Porque existe un relato que permanece desde Baralt, un poco Humboldt, un poco algunos autores que se han basado en ello, un relato muy eurocéntrico de la producción de cacao en el país. El cacao era una mata silvestre hasta que llegaron los españoles y se dieron cuenta de su valor y lo empezaron a explotar. Pero las evidencias que tenemos Esa es la nos cosa. demuestran Dos cosas. dos. Una, hay el origen, al menos, de el cacao que se sembró en Mesoamérica, es decir, en la península de Yucatán, que llegó hasta allá, es una varietal que tiene su origen genético en el sur del lago de Maracaibo, o sea, en territorio que hoy llamamos Venezuela. Es decir, nuestro cacao criollo. Sí. Yo voy a decir el nombre porque he practicado este nombre. El cacao del Ecuador es una variante que se llama Theobroma cacao. Ese era el nombre fácil. Pero la variante que está en el sur del lago de Maracaibo, que, a ver, pensemos un momento, está la cordillera andina, el sur del lago de Maracaibo está en el vertiente occidental de la cordillera. Y hacia la vertiente oriental está el Amazonas. Entonces, a pesar de que está mucho más abajo en latitud del Ecuador, no solamente está mucho más abajo, sino que además hay en el medio una cordillera que tiene alturas promedio, o sea, tiene alturas que superan los 4.000 metros de altitud en algunos puntos y que ofrece una barrera natural bastante difícil de flanquear para los procesos naturales de movilización de las plantas de cacao. Y entonces, pero esa dificultad también se plantea hacia afuera, de lo que sería el centro natural de origen del cacao, Theobroma sphaerocarpum. Está muy bien tu taxonomía. Hacia el norte y hacia más al oriente, subiendo por el istmo de Panamá, llegando hasta algún punto de Nicaragua y de Claro, pero es que también, fíjate, ¿qué es lo otro desde el punto de vista geográfico? ¿Qué es lo que favorece que ese cacao suba hacia Mesoamérica? Es que hace 6.000 años, en el periodo Holoceno, las costas venezolanas tenían 200 metros más de una tierra. separación Sí. mucho mayor. Eso permitió que nuestros pueblos aborígenes, partiendo de la península de Paria, subieran por las Antillas Menores y llegaran hasta la isla Claro, de no Cuba. solamente en cabotaje, sino además caminando. En una constitución, además, geológica y también de biológica, o sea, de naturaleza, de ecológica, completamente diferente a lo que ese panorama es hoy en día. O sea, cómo era ese paisaje, ecológicamente hablando, y a nivel de especies, era completamente diferente. Pero ahí es donde yo los quería ver, porque la afirmación que nosotros estamos haciendo es que fue una movilidad de intercambio muy temprana, cerca de hace 5.000, entre hace 3.000 y 5.000 años, que la movilidad humana transportó la semilla del cacao. Eso quiere decir que aquí, de alguna forma, no en un sentido necesariamente de domesticación completa, pero sí había un interés profundo por esos pueblos, por las arboledillas o las siembras, o mejor dicho, los bosques en donde había cacao. Ya había un interés de eso. Tanto es así que en su movilidad, en esos territorios, o sea, moviéndose desde la cuenca del lago hasta, imagínate tú, tan arriba como Nicaragua, en ese proceso, esa gente se llevó el cacao. O posiblemente también los otros bajaron y hubo intercambios. Y lo que intercambiaron fue algo que para ellos encontraron tan valioso como la mazorca de cacao, que tenía 3 cosas importantísimas. Lo vemos después con otros autores. Sí, de hecho hay indicios que demuestran que nuestros indígenas del sur del lago de Maracaibo procesaban una suerte de chorote, así lo llamaban, y extraían también la manteca que era ofrecida a los dioses.
y la describen como un producto blanco que era ofrecida a los dioses por el valor que tenía la manteca de cacao para ellos. Ahora, esto indica que antes de la llegada de los españoles, entonces sí habían plantaciones de cacao domesticadas por nuestros indígenas. Ajá. Entonces, la pregunta que nos sigue es ¿qué encontraron los españoles al llegar a estas tierras? ¿Y cómo fue ese proceso de apropiación de esas arboledas de cacao? Bueno, aquí nosotros tenemos, por cierto, un montón de chocolates, barras de chocolate que están en un pack, que justamente dan cuenta un poquito de esos momentos en el que esa apropiación española ocurrió en el territorio. Esto es Mérida Superior, con 400 años de tradición. Son cacaos merideños, y lo que nosotros estamos aquí poniendo son fechas, no sé si lo pueden ver, son fechas, hitos, noticias que de alguna manera quedaron en los registros documentales que hicieron los españoles, en cartas, en relaciones que hicieron los sacerdotes españoles, hitos de la existencia de arboledillas en el territorio nacional, o sea, de bosque de cacao, cuidados en su mayoría por indígenas, y todos alrededor de ese territorio zuliano merideño, de lo que hoy es para nosotros, es el territorio de Zulia y Mérida, específicamente en la desembocadura de un río que los españoles en su momento llamaron Maruma. Ok, Maruma es un territorio que está fechado por estas cartas, por estas comunicaciones, pero que hoy en día no tenemos ciencia cierta de dónde está ubicado el Se supone que es un punto exacto geográfico de a qué ríos se hacían referencia, pero los muchos ríos que caían. Pero su importancia radica precisamente en la existencia de grandes extensiones de siembras de árboles de cacao. Mire, Luis Alberto Ramírez Méndez tiene un trabajo que publicó en Redalic, del cual nosotros hemos extraído algunos elementos de investigación, en donde él afirma, mostrando además las fuentes documentales en otros autores, por supuesto, como Pitier, Arcila Farías, Reyes y Capriles, sobre las noticias que dieron los españoles en el lado. Hay una que es muy importante, que me parece como que la más trascendental, que es cuando los españoles se refieren a que hay una tierra, que molesta un poco cuando lo dicen de esa forma, hay una tierra que no le pertenece a nadie, porque es un real ejido, y que está dentro de los espacios que se les está asignando a un encomendero. Y ese encomendero dice que hay unos indígenas muy bravucones que defienden a sangre y fuego un bosque de cacao. No admite que haya sido sembrado por los indígenas, pero sí admite la violencia con que los indígenas del territorio, estos motilones malos, sí, que incluso en la referencia que él hace los refiere como quiriquires. Quiriquires, sí. Pero los quiriquires no estaban en esa zona propiamente. Supongo que utilizó el nombre como una generalidad. Como un genérico para indígenas pintados de algún color. Porque eso pasaba muchísimo con las noticias que se tienen de estos viajeros. Ellos no tenían idea de realmente qué era lo que estaban encontrándose. Lo que sí es que queda en evidencia es, hay bosques de cacao cuidados por seres humanos antes de la llegada de los españoles. Y que los españoles encontraron que esos bosques, además, no eran menor cosa. Él les dice que estaban alrededor de 100.000 plantas. O sea, cualquier cacaotero que en este momento tenga 100.000 plantas de cacao es un magnate del cacao en Venezuela hoy en día. Así, por la calle del medio. Entonces, 100.000 plantas de cacao es una cantidad bastante respetable de cacao. Y para la violencia que estaban aplicando estos indígenas para poder justificar las acciones que evidentemente tomaron los españoles después para expropiar a los originarios de esta tierra, y para que él lo estuviera escribiendo un poco como pidiendo auxilio, para decir, bueno, esto es mío, ahora ayúdenme aquí con armas y vaina para poder repartirnos la cochina. Sí. De esto. Ahora fíjate, los españoles implementan un modelo de producción que está basado en principio en la tenencia de la tierra, y de allí el proceso de encomienda.
No solamente te voy a encomendar a unos indígenas a los cuales tú tienes que evangelizar, a los cuales tienes que cuidar, y ellos te van a dar como tributo su servicio, ¿no? Eso es correcto. Ese eufemismo para decir que los estamos esclavizando. Exactamente. Y en segundo lugar, te doy a los indígenas, y en segundo lugar, te doy la tierra. Y bueno, me diste la tierra, me diste los indígenas, y ahí hay 100.000 plantas, y en consecuencia son mías. Y allí comienza un modelo de producción que es extractivo. Claro. Hay que decirlo, es extractivo porque había una producción que lo que estaba buscando era que se fuese al continente europeo, ¿no? Fíjate, hay un trabajo también de la UPEL, de Ernesto de la Cruz y de Ismael Pereira, sobre el cacao en Barlovento. Yo quiero citar este trabajo porque en este trabajo sobre el cacao en Barlovento se muestra cómo ya en Barlovento había cruzado la barrera del norte, o sea, la barrera este-oeste, que significaba la cordillera andina, había cruzado el cacao para el momento en que los españoles llegan, y a través de un camino, según el trabajo de un investigador que se llama Strauss, que hace un trabajo sobre el cacao en Venezuela, dice que existía un camino indígena oriente-occidente o occidente-oriente que pasaba a través de las tierras de Barlovento y que era en ese sector llevado o gestionado o manejado o movido, por ahí pasaba, tanto indígenas que son de origen Caracas, tamanacos, Tumusa, y había otros, y los que llamaban palenques, que tú me dijiste que se llamaban guainíes. Guarinos. Los guarinos, que el palenque fue el nombre que le pusieron los españoles porque tenían palitos alrededor de su casa, como unas empalizadas que las protegían de las casas comunes, ¿no? En ese proceso se muestra, por ejemplo, que el norte de Venezuela, toda la cordillera de la costa, estaba lleno de cacao criollo, transportado y movilizado por indígenas. Ahora bien, vamos a ver cómo eran esas dos formas de tenencia. La primera forma de tenencia originaria, que es la forma indígena de tenencia de la tierra y de producción del cacao, y la tenencia que se genera con los en este caso en Barlovento, que tenemos unos documentos que lo señalan, las encomiendas de dominicos que tenían en el territorio de Barlovento. Las encomiendas de dominicos logran estar en Barlovento, pese a que después todo el avance de la conquista se detiene, la colonización se detiene, porque un grupo indígena, los Tomusa, detienen eso hasta el siglo XVII. O sea, por 500, un proceso de resistencia. Por lo menos entre 70 y 100 años no hubo forma de construir y de consolidar control europeo sobre tierras Tomusa. Sí, y es en las tierras, en las zonas que hoy conocemos como Capaya y Caucagua, donde se inicia justamente el proceso de conquista. El proceso de conquista. A través, se impone también el tema de la misión, ¿no? La misión a través de los monjes dominicos, que empiezan de alguna manera también a sembrar ese cacao ya bajo el modelo español. Claro, pero ahí vamos a cambiar, ahí vamos a ver cómo es el que cambia este modelo. Primero, el indígena nunca sobreexplota la tierra. O sea, ellos no tienen la noción de producir mercancía. No es que no tengan intercambio, pero no tienen la noción de la mercancía. Por lo tanto, la idea de excedente es siempre muchísimo menor que en la lógica. O sea, excedente es aquello que no me consumo como pueblo. O sea, ellos producían para su consumo local y apenas un excedente muy pequeño. Entonces, la extensión de la producción siempre era limitada. No está organizada en una lógica que seguía la geometría cuadricular europea, racional, euclidiana, sino que venía de una lógica distinta. ¿Cuál era la lógica de ella? Era la lógica de la naturaleza. Siembro donde el árbol tenga más probabilidades de vivir. ¿Por qué? Porque el árbol necesita sombra, necesita agua, necesita un tipo de suelo específico, y esa lógica es diferente. Entonces, y la propiedad era comunitaria. Eso tenemos que tenerlo claro. En el siguiente paso, la propiedad está en manos de la iglesia. Una institución colonial está apropiada de la propiedad de la tierra. Se apropió de la tierra que no era de nadie, además. Los indígenas no consideraban la tierra propiedad. Sí. Entonces, aquí hay propiedad y hay una mano de obra. El indígena no era mano de obra. El indígena tenía eso como un bien común y lo gestionaba como un bien común. Ahora era una mano de obra esclavizada o en una situación de servilidad hacia beneficiar a la misión. Pero ese modelo tiene una ruptura.
porque ese no es el modelo que se aplica en toda Venezuela. Después se aplica un modelo de encomiendas, que es el modelo que se aplica en el sur del lago, que también tenemos testimonios de cómo por Maracaibo salían grandes cantidades de cacao de mucha calidad, evidentemente cacao criollo, pero que bajaba a través de pueblos de encomenderos por vía fluvial hasta la cuenca del lago, y después en la cuenca del lago se redirigía hacia el puerto de Maracaibo, o de Gibraltar a Maracaibo, como dice hay una gaita por ahí. Es importante destacar este tema de las encomiendas, Oscar, porque la encomienda es la que da surgimiento a las ciudades y es la que de alguna manera empieza a darle forma a lo que hoy en día nosotros conocemos como Venezuela, ¿no? Sí, los pueblos venezolanos. La población, el poblamiento del territorio, ¿no? Eso explicaría entonces cómo se asienta en la zona costera una gran cantidad y sobre todo cómo lo que nosotros hoy en día vemos, que la mayor cantidad de siembra de cacao se encuentra siempre sobre en esa franja frontera. sobre la franja costera. Claro, porque los indígenas la movilizaron, porque esa es nuestra hipótesis, los indígenas la movilizaron, por lo que estamos viendo en los textos, a través de sus propias vías, lo cultivaban para sus fines rituales, lo intercambiaban como moneda, que es lo que dice Strauss, lo utilizaban como combustible, que también lo dice el profesor Strauss, y además de eso también lo usaban como moneda de cambio y como producto tanto de alimento como ritual. O sea, lo tenían en las dos bandas, alimento y ritual. Y ellos lo movieron por ese lado. Ahora, en esa ruta, ¿qué es lo que pasa con las encomiendas? Las encomiendas están buscando los lugares de mayor beneficio. Van con la racionalidad europea del protocapitalismo, del capitalismo mercantil, y están buscando la mayor cantidad de beneficio. Entonces, donde habían indígenas y había cacao, ahí había una misión o una tierra encomendada. Y en esas misiones y encomiendas se empiezan a agrupar los pueblos. O sea que la forma que tiene Venezuela un poco tiene que ver con eso. Pero ya vemos cómo hay cacao en todo el norte. Aquí, además de esto, nosotros empezamos a ver que hay explotación de buen cacao en Guárico. O sea que en la zona llanera ya había aparecido encomiendas con cacao posiblemente sembrado por españoles, ya no necesariamente por indígenas. Sí, de hecho hay documentos ya que hacen referencia a San Sebastián de los Reyes como una zona cacaotera. Hoy en día no lo es. Hoy en día no lo es ni de broma, además. Pero ya tenemos el dato de que ya en esa zona había una gran cantidad de cacao. Entonces, fíjate, ya hemos recorrido los Andes venezolanos, hemos recorrido, porque además en Trujillo es donde viene la palabra chorote, en las zonas bajas de Trujillo, hacia la parte hacia la vertiente oriental del lago, de la cordillera andina. Tenemos en Maracaibo, en toda la cuenca del lago de Maracaibo, lo tenemos en la franja costera, lo tenemos en el Guárico. Sabemos que eso después se empezó a expandir hacia otras regiones donde los asentamientos indígenas, o sea, donde las encomiendas necesitaban alcanzar altos niveles de rendimiento y productividad y donde había de alguna forma alguna ruta fluvial. ¿Dónde ocurría eso? Bueno, evidentemente en las zonas de Barinas, por donde había una movilidad fluvial muy grande que no llevaba al norte costero, pero que sí traspasaba hacia la salida de Guayana por Angostura. Y por la cercanía con el piedemonte andino. Y la cercanía del piedemonte andino. Entonces, todas estas rutas empezaron a llenarse de plantaciones de cacao impuestas por los españoles. Entonces, bueno, eso va como configurando una muestra. Ahora, la hacienda de cacao, que es una cosa distinta a la encomienda cacautera, porque la encomienda cacautera todavía cristianizaba y formaba poblados. Sí, y sobre todo tenía esa intención de poblar. De poblar, y creaba la lógica de campesinado, porque obligaba a los indígenas a vivir reducidos, porque además también se llamaban así encomiendas y reducciones, vivían reducidos en territorios más pequeños que los territorios que ellos ocupaban originalmente. Entonces, ahí, en ese proceso histórico, la encomienda da paso después, en el siglo XVII, a la hacienda, en el siglo XVII para el XVIII. Sí. ¿Cuál es la diferencia de la hacienda? La hacienda ahora, la propiedad, ya está individualizada en sujetos privados, ya no en relaciones de encomienda, es decir, su propiedad con la tierra no tiene que ver con el régimen eclesiástico, sino con un título de propiedad hereditario. Sí, y sobre todo con un modelo mercantilista. Y con el modelo mercantilista. Que ya es digamos, ya se instaura el modelo
la concepción mercantilista en sus bases como la conocemos ¿Cómo hoy en ellos día. obtenían valor del cacao, William? Claro, porque ¿qué pasa con...? Esa es la pregunta más difícil, ¿no? No es la pregunta más difícil, es que era un producto cotizado. Era un producto que era demandado, además. Ya para el siglo en las XVII, co- todo en el las mundo cortes- quería chocolate en las hecho con cortes cacao europeas. criollo. Era un producto tan demandado que, bueno, genera que en los territorios donde se produce el cacao, donde hay plantaciones de cacao, hayan personas que se hacen En aquella época serían millonarias, pero se empiezan a hacer bastante ricas, ¿no? bastante ricas. Entonces, es lo que nosotros conocemos en la historia como los grandes cacaos. Sí, de hecho son importantísimos. El análisis de los grandes cacaos es importantísimo para la construcción de la nacionalidad venezolana. O sea, porque de ellos viene la clase élite venezolana de los grandes cacaos, son las que conforman el primer periodo emancipador venezolano. Sí. Hay algo que es importante destacar aquí, ¿no? Siempre que se habla de cacao, cuando lo que hoy en día está en el colectivo, en la racionalidad o en los referentes, cuando tú hablas de cacao, hablas de historia del cacao, la gente lo asocia automáticamente en Venezuela con Barlovento y con negritud. Sí. Ajá, ¿no? pero eso pasa justamente por la hacienda. ¿Por qué? Porque también hay un momento en el que la mano de obra cambia. Porque cambia también la propiedad. Porque ¿qué pasa? El encomendero no tiene esclavos. La misión no tiene esclavos. Tiene siervos esclavizados, pero no son esclavos en el sentido de esclavos africanos. Son indígenas reducidos, pero se comportan como campesinos. Y de hecho, una de las estrategias que empiezan a ocurrir de parte de los mantuanos para quedarse con las tierras de los encomenderos, porque hay un conflicto de intereses en el siglo XVII entre esos grupos, es justamente decir, estos ya no son indígenas, ya no puede haber una encomienda porque ya estos tipos olvidaron su lengua, ya son cristianos, estos tipos son campesinos, estos son criollos. En realidad tenían mucho más de indígena que de criollo, y la profesora Clarac lo demuestra en una tesis maravillosa. No es la primera ni es la única que lo afirma. Hay otros autores que tienen esa misma hipótesis de que el campesinado venezolano es de origen indígena y que en realidad son reducciones de pueblos indígenas y asentamientos que se concentran en eso, pero la hacienda necesita mucha más mano de obra, porque ya la lógica mercantil exige una gran cantidad de mano de obra. Y si tú necesitabas que una hacienda fuera rentable, tenías que reducir la mano de obra en sus costos, no en cantidad. No en cantidad, sí. Entonces, bueno, ¿cuál era el mejor negocio para eso? Bueno, tengo que comprar esclavos que son de mi propiedad, son esclavizados, son una herramienta. Una herramienta. Son una herramienta. Entonces, bueno, me sale muy barato y por lo tanto la rentabilidad es mucho mayor. Yo quiero decir una cosa, y es, ni los dominicos, ni los encomenderos españoles, ni ningún hacendado sabía cómo cosechar cacao, ni producir cacao, ni hacer nada con esa mata, si no hubiese sido porque había un saber previo. Había un saber previo. Alguien del territorio tenía, quiero decir la palabra, un vergajal de años, cultivando cacao, haciendo algo con el arbolito, porque si no, esta gente no sabría cuidar. Claro. ¿De dónde ellos aprendieron si esa mata no es europea? Claro, porque además, ¿quién domestica el cacao? Esa es la pregunta de las 60.000 lochas. ¿Quién domestica el cacao? Son nuestros aborígenes, son nuestros indígenas. Mira, ahí va a haber un poco de ecuatorianos que te van a empezar a lanzar piedras. No importa, pero hicimos una división entre el cacao forastero, y el cacao criollo, que es al cual nos estamos ellos pudieron haber domesticado 3.000 años antes el cacao forastero. Pero el cacao criollo se domestica aquí en Venezuela. Por eso es que nosotros estamos haciendo esa diferenciación. Bueno. Estás disfrutando de un grano de cacao Cubierto de chocolate. Esto es de varina. Bariné. Esto es lo máximo. Ahora, Oscar, entonces, la conclusión acá que tenemos es de esta manera como se disemina el cacao en todo el territorio nacional. Y por eso, el cacao hoy en día está asociado, por la memoria colonial, a españoles y negros. Entonces, nosotros recordamos, es el modelo de la hacienda. Ahora, ¿por qué nosotros no sabemos cómo es la hacienda de cacao hoy en día? Porque el cacao decae. Sí, El negocio de cacao tiene dos grandes crisis. La primera, y es una crisis obvia, la guerra de independencia significó una ruptura. Una ruptura en las
organización productiva del territorio. Negros, propietarios, campesinos, todos estaban metidos en el esfuerzo bélico. Un tercio de la población desapareció durante la guerra. No lo digo yo, lo dijo Bolívar. Así Vayan ustedes a preguntarle a don Simón, a ver qué pasó. Simón Bolívar dijo, Venezuela sacrificó más que ninguna otra nación en el esfuerzo bélico por la independencia. Sí. Y es así, pero eso también significa que sacrificamos el aparato económico. Claro, porque si estás en guerra, se No decae estás, todo. no estás en nada. Ahora, pero también hay un hito, que es 1800. la baja de los precios del cacao a nivel mundial. que pasa en alrededor de los 60, de 1860, en el siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX. Y empezamos un proceso de desplazamiento del rubro. Es decir, si ya el cacao no es rentable, si ya el cacao no me da lo que necesito o a lo que estoy acostumbrado, Busco otro busco rubro. otro rubro. ¿Cuál fue el otro rubro? El otro rubro es el café. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la producción de café, si bien es muy similar, bastante parecida al cacao, Por lo menos en el origen. la planta tiene otras características, la recolección tiene otras características, los tiempos de maduración y de cosecha son distintos, el manejo de la cosecha es distinto. Y la forma también de organizar el trabajo alrededor de la cosecha, por todas esas razones, es completamente diferente. Entonces, la plantación de café tomó la plantación de cacao y la destruyó y la cambió. Muchas de las haciendas cacaoteras caraqueñas después fueron, entre el siglo XIX y el siglo XX, transformadas en haciendas Y de el mejor café. ejemplo es donde nos encontramos en este momento. En este momento, Nosotros estamos en el municipio Chacao. Chacao. Este podcast está saliendo desde el municipio Chacao, donde había grandes plantaciones de cacao que fueron sustituidas por plantaciones de café incentivadas por el padre Moedano. Sustituidas en la peor forma posible, es decir, cortaron los árboles. Y en el proceso de cortar los árboles, y de hecho se llama Moedano, y la calle que comienza aquí es la calle Moedano. Entonces, bueno, un poquito más para allá, pero es la calle Que Moedano. sube por toda la Por toda Castellana. la Castellana. hasta De hecho, pasa por enfrente de la Plaza Bolívar, de la Plaza Mayor de Chacao. Exactamente. Nosotros tenemos en esa ruta un recordatorio de cómo se transfiere eso. Y tenemos la hacienda de la estancia, o sea, el edificio hacendal de la estancia, como una prueba de la metodología de transporte que se utilizaba en estas zonas montañosas para bajar desde las montañas donde estaba sembrado el café hasta abajo. Pero no es del café que venimos a hablar, pero sí venimos a hablar de cómo el cacao se retira del interés de los hacendados y de los grandes propietarios y emerge un interés diferente. Aún así, en Barlovento se siguió produciendo cacao tierra adentro y se utilizaba el río Tuy Como canal de transporte hasta Río Chico, de Río Chico en cabotaje hasta Higuerote y de Higuerote en cabotaje hasta La Guaira, que era el puerto profundo que sacaba el cacao. E internamente, es importante decirlo, había una línea Claro, se ferrocarrilera. construye la línea de tren para sustituir el cabotaje porque era más eficiente moverse en tierra en tierra. por un tren que moverse en barco a vela entre Río Chico y Higuerote para transportar el cacao hasta los buques de vapor que llevaban las grandes plantaciones, las grandes acumulaciones de cacao hacia el puerto de La Guaira, en el que se transportaba afuera. Un negocio que, bueno, seguía siendo sumamente bajo. Pero también hay otra cosa más interesante. Nosotros vimos una gráfica que ahorita no tenemos a la mano, lamentablemente, que mostraba la relación entre la cantidad de cacao que se producía en el país y la que se exportaba. Sí, y siempre fue muchísimo mayor la cantidad que se exportaba. Bueno, no mayor que la que se produce, pero aquí se quedaba muy poco, pues. La Exacto. franja de lo que no se exportaba era mínima. El consumo siempre fue bajo, Hasta hace poco. hasta hace poco. A partir de los 60, Venezuela deja de ser un país exportador de cacao y empieza a producir, a utilizar el cacao aquí mismo, Sí, a ser consumidor. a ser consumidor. Todavía nos encontramos en unos... Seguimos en un tercio, en un consumo, sí, un consumo muy bajo. Pero de chocolate. De chocolate. Pero no necesariamente de productos del cacao, porque conocemos gente que produce productos derivados del cacao. Manteca de cacao para fines comerciales de uso de consumo humano o de consumo cosmético, etc. O sea, en Venezuela,
dos tercios se van para afuera y un tercio se queda dentro del país en este momento, y más o menos así la tendencia desde la década de los 60. Entonces, eso me da pie para plantearte, ya a modo de colofón, que creo que deberíamos tener un tercer programa que empiece a hablar de esa riqueza que produjo ese rubro llamado cacao. Oye, ¿para dónde se fue toda esa ¿Para riqueza? dónde se fue esa plata? ¿En manos de quién estaba? ¿Quién la tenía? Porque Ya la tenía a través del tiempo. ya hemos venido a lo largo de estos dos programas dibujando el origen del cacao, las variedades, cómo se diseminó en el territorio nacional. Es Ahora, verdad. esa actividad económica que significó la hacienda de cacao, la plantación de cacao, generó una riqueza, generó una identidad, generó incluso una estructura social. Sí, es verdad. Entonces, Y hasta religiosa. ¿Te acuerdas que habíamos visto que algunas fiestas religiosas tenían que ver con el uso de pólvora para espantar a los animalitos? a los animalitos. Que nosotros los tenemos por... Oye, ya no quedan por Ya aquí no animalitos. Nosotros teníamos una serie de animalitos que defendíamos a los animalitos. Pues resulta que en la época colonial... Desde la colonia ya se hablaba de esos animalitos espantar a los animalitos. como un problema para las plantaciones. Entonces, creo que el próximo programa, Oscar, tiene que girar en torno a esa riqueza. Sí, vale. ¿Y A la cómo- riqueza cultural y a la riqueza económica. Y cómo esa riqueza cultural y económica configuran. Diría mi amigo Marx, al valor. Tanto Exacto. el valor de cambio como el valor de uso. Entonces, creo que ese sería el tema que deberíamos Sí, dejar vale. colgado allí Vamos a dejar colgado eso. para el próximo. Vamos a seguir la ruta del valor la ruta del valor. del cacao. Ya identificamos el rubro, ya identificamos la ruta geográfica. Geográfica, identificamos Ahora un poco la producción. La ruta cultural. Sí. Y yo quiero Económica. decirles, señores, por favor, mire, si ustedes quieren saber historia, vengan a preguntarle aquí a Soraya Lashkar sobre por qué esto tiene numeritos. ¿Por qué esto tiene numeritos? Este chocolate tiene numeritos en lugar de nombres. Fechitas. Son fechitas. Bueno, muchísimas Son- gracias, William. Oscar, un placer para mí. Es de verdad siempre agradabilísimo estar aquí contigo y con todos Y ustedes nos vemos en Memoria del cacao. del Cacao. Historia dulce, historia